tengo una súper sorpresa, ya lo estáis viendo ahí, estamos con Ignacio Martínez de Pisón, que no me puede hacer más ilusión que se haya brindado tan amablemente a compartir hoy el Hoy Leo con súper de gala con Ignacio Martínez de Pisón, como decía. Bueno, todos lo conocéis porque todos los que me seguís ya habéis leído las veces que he compartido lecturas de Ignacio. La última, fin de temporada, pero también había compartido Derecho Natural, uno de mis libros favoritos, y aprovecho para decírtelo, Ignacio, uno de mis libros favoritos tuyos. Tuvimos ocasión, yo tuve la ocasión de conocerte en A Coruña cuando estuviste aquí presentando precisamente Derecho Natural. Sí, habías venido aquí yo creo que a la Fundación Luis Seoane o algo así, si mal no recuerdo, con Javier Pintor. Ahí sí. fue la vez que tuve la ocasión de conocerte. Ignacio no solo es un magnífico escritor y guionista, sino que si tenéis la oportunidad de verlo en persona, comprobaréis que es una persona divertidísimo, con una cultura increíble que en directo es una verdadera maravilla. Yo recuerdo con mucho placer aquel día que pudimos disfrutar de ti en la Luis Seoane. Creo que además vas a venir prontito a Coruña, ¿no? Muy pronto, sí, a principios de julio. Genial. Pues ahí, con motivo de los premios Torrente, tendremos a Ignacio aquí y podremos disfrutar de él nuevamente. Ignacio se prestó a someterse al cuestionario Hoy Leo con. Así que, si os parece, vamos a ir con él. Ignacio, ¿cuándo empezaste a leer? ¿Recuerdas ese libro que te convirtió en lector? Bueno, la verdad es que me recuerdo a mí mismo leyendo ya desde que tengo memoria y desde que tengo uso de razón. Me recuerdo a mí mismo sobre todo leyendo los libros de Tintín. Eso era muy generacional, tener todos los libros ahí, los hermanos, nos los íbamos pasando y los íbamos volviendo a leer, los íbamos releyendo porque era tal la pasión que sentíamos por Tintín que es que no podía ser que acabaran los libros y que luego no tuvieras más. Entonces te leías el siguiente y luego volvías al anterior. Y por suerte en aquella época, porque estoy hablando de hace muchos años, de los años 60, todavía había libros nuevos de Tintín que salían y cada uno de esos nuevos libros de Tintín era un acontecimiento. O sea, que empezaste con Tintín. ¿Y dónde sueles leer y cuál es tu sitio favorito, por si no coinciden? Bueno, yo tengo, la verdad, el sofá, tengo una esquinita que es la esquinita en la que tengo mi lamparita y donde tengo la postura cogida, que es muy importante, y es donde mejor leo, la verdad. Yo creo que si me tuviera que pasar una temporada larga en otro sitio, me llevaría este sofá y esa lamparita, ¿no? Creo que lo que hacía Terence Moss, ¿no? Me parece que estaba encaprichado con su sofá y cuando se iba a pasar un fin de semana a Lampurdán, venía una furgoneta para llevarse el sofá, solo podía leer en su sofá, ¿no? Pues yo creo que si yo fuera tan extravagante y tuviera el dinero suficiente, iría con mi sofá de aquí para allá. ¿Lees en papel o lees en ebook? Papel. Algunas veces, por cuestiones, digamos, de compromiso, leo en el iPad, pero el ebook, pues me compré un par, pero luego ya se me fueron rompiendo y luego no lo he repuesto, no tengo especial interés en el ebook. Cuando tengo necesidad de leer alguna cosa que no está en papel, la leo en el iPad. ¿Librería favorita? Bueno, mi librería favorita es ya una ex librería, porque es una librería que durante 12 o 13 años existió en Zaragoza, que eran muy amigos míos, la pareja de libreros, Eva y Félix, que eran portadores de sueños. Y bueno, era como cada vez que yo iba a Zaragoza, para mí era como la cita obligada y quedar con ellos y hablar de libros. Por supuesto, son dos personas estupendas con las que se hablaba de autores de libros, estaban informadísimos de todo y me gustaba mucho estar en esa librería que era ya como mi casa. Pero hace unos 2 años y medio, sí, antes de la pandemia y tal, sí, ya hubo una pequeña crisis de librerías, ¿te acuerdas? Sí. Y por entonces empezaron a cerrar algunas librerías buenas de España y entre ellas portadores. Pero vamos, hay muchas librerías que me gustan, por suerte. Ahora mismo en Barcelona están abriendo librerías estupendas. Sí, sí, hay un boom de librerías en Barcelona. Sí, es la mejor noticia de la pandemia. Editorial Fetiche, esto es un poco comprometido, porque claro, supongo que tendrás que decir la tuya a lo mejor. Pues mira, la mía, hombre, Seis Barral es una editorial en la que leí muchos libros ya de adolescente, porque era muy importante entonces y lo sigue siendo ahora, pero para mí la editorial Fetiche en realidad es aquella con la que empecé, que es Anagrama, ¿no? En el año
84 me presenté en Anagrama con unos cuentecitos y a los pocos meses me los publicaron y durante 20 años estuve publicando libros en Anagrama y digamos que formó parte de mi formación primero como escritor y luego a la vez como lector, ¿no? Y sigue siendo para mí pues como una referencia biográfica importante y sigue siendo, bueno, creo que además una editorial que muy buena prescriptora de títulos y de autores. ¿Tu género literario favorito? Siempre había sido muy de leer novelas, pero ahora yo creo que por la edad me estoy convirtiendo en un lector de biografías, autobiografías, memorias, muchos libros de historia. Y no es que no me gusten las novelas, me siguen gustando igual que siempre, pero ahora lo que me ocurre es que tengo más curiosidad por el pasado y tengo más curiosidad por las vidas de gente de diferentes lugares y épocas, y es un mundo inabarcable. Claro, hay tantos libros de historia que son interesantes y tantas biografías, tantos libros de memorias que nunca podría parar de leerlos. ¿Abandonas un libro que no te gusta o sigues con él hasta el final? Lo abandono. El tiempo es oro y la verdad es que yo no puedo, ya cuando llevo 30 páginas leídas y veo que ese libro no me va a dar muchas satisfacciones, pues lo dejo, lo aparto un poquito y poco a poco se va apartando cada vez más de mí el libro hasta que probablemente acabe incluso en el contenedor de papel. Madre mía, ¿tiras libros al contenedor de papel? Sí, algunos libros, yo tengo un amigo que es un librero de viejo aquí al lado de mi casa y le llevo muchos libros que no me gustan y que no tengo sitio para ellos, pero algunos libros si les tengo manía, si les cojo manía, prefiero tirar de papel y así los aparto de la circulación porque pienso que esos libros a lo mejor no vale la pena que los lea nadie, ¿no? Y incluso es posible que lo mejor sea hasta romperlos antes. ¿Hay algún placer culpable? ¿Algún libro que nunca confesarías que disfrutas leyendo? Durante un tiempo, cuando el Zaragoza era un equipo mejor que el que es ahora, pues la verdad es que me gustaba mucho comprar libros y leer libros sobre la historia del Zaragoza, sobre las alineaciones clásicas del Zaragoza y tal. Pero es que ahora ya, como el fútbol ya no me gusta, el Zaragoza está fatal porque lleva tantas temporadas en segunda. Claro. Imagínate el Depor. Ya, pobre, pues estamos ahí en el mismo calvario. Y ya es una cosa que, bueno, los tengo por ahí, los libros de la historia de Zaragoza, pero no quiero ya pensar en los viejos laureles porque la situación actual es muy diferente. ¿El libro más extraño o extravagante que haya en tu biblioteca? Me regalaron hace tiempo un libro que era un palíndromo total. O sea, era un libro, sí, claro, no tenía ningún sentido, pero hubo una época que a mí me interesaron mucho los palíndromos. Incluso en una novela, en El día de mañana, hay un personaje que es hijo de unos palindromistas que se reúnen a hacer palíndromos, hacen congresos de palíndromos, y el pobre chico se llama Noel León, ¿no? Claro, que los padres son palindromistas, al chico le ponen un palíndromo de nombre también. Y entonces, durante aquella época, como buscaba muchos palíndromos, pues la gente me regalaba sus palíndromos, o sea, o me los recitaba, ¿no? O bien, como en este caso, uno me trajo de México, me trajo un libro que era un palíndromo gigantesco y, por supuesto, no había manera de entenderlo. ¿Tu libro favorito? Bueno, mi libro favorito, no sé si es mi libro favorito, pero es el libro con el que empecé a saber lo que era la literatura, a saber que había literatura buena, literatura mala. Y es este libro de Valle Inclán que robé de casa de mis abuelos, que es la trilogía de la guerra carlista, que son 3 novelas que se llaman Los cruzados de la causa, Gerifaltes de antaño y el resplandor de la hoguera. Y son unos libros, es una trilogía que leí cuando yo tenía, pues no sé, 15 años así. Y entonces vi que la buena literatura no es incompatible con la literatura entretenida, que son 3 novelas de aventuras realmente fascinantes, que además, bueno, cuentan un poco cómo fue también aquello, ¿no? Una de las guerras carlistas. Y siempre se me ha quedado como una fijación porque para mí fue una revelación. O sea, fue una lectura que de repente me absorbió y no podía dejar y quería volver a leer libros que fueran tan absorbentes como este. Y aquí guardo este ejemplar, que ni siquiera es un ejemplar lujoso, porque es una edición de las obras completas del año 29 de Valle Inclán, bastante feote y mal encuadernado, pero para mí tiene algo de fetiche. ¿Tu autor favorito? Es que, claro, autores favoritos tengo muchos y cada día te diría uno diferente, digamos, solo por rotar, ¿no? Pero, por ejemplo, me parece que es maravillosa Alice Munro, la escritora canadiense de relatos. Me gusta mucho una escritora norteamericana que tiene bastante éxito en Estados Unidos, pero no demasiado prestigio en España, que es Anne Tyler. Me gusta mucho John Cheever, el escritor de cuentos. Me gusta mucho Natalia Ginzburg.
Y por decir uno en lengua española, me gusta mucho Julio Ramón Ribeiro, que es como de esos escritores que, bueno, que estaban en la periferia del boom, que de hecho no tenían nada que ver con los otros autores del boom, porque lo suyo no tenía nada que ver con realismo mágico, sino más bien lo contrario. O sea, él contaba historias de clase media limeña en los años 50, ¿no? Y son unos cuentos apasionantes, sobre todo los cuentos, aunque tiene, bueno, los cuentos, su dietario, que se llama la invención del fracaso, o Sí, sí, la algo del fracaso, sí, ¿eh? sí, sí. Y libritos así, digamos, más en plan dietario. Y luego tiene las novelas que ya no son tan buenas, pero yo creo que como cuentista es uno de los maestros del cuento en la lengua española. Un libro con el que no hayas podido. Lo intenté un par de veces en la época en que uno era capaz de esforzarse por leer libros y por ver películas checoslovacas que no había quien entendiera. Había un libro que es un clásico, ¿no? Que es de Lezama Lima, el Paradiso, pero es que también es de esos libros que era casi tan incomprensible como el palíndromo que te he dicho antes. Ya, lo cogías y decías, bueno, es que no sé de qué va, no entiendo nada. O sea, me cuesta llegar al siguiente párrafo, o sea, tengo problemas de comprensión lectora, no sé qué me ocurre. Entonces lo he intentado 2 o 3 veces y al ver que, bueno, que a las pocas páginas ya veía que no entendía, lo tengo por ahí porque lo guardo como una especie de recuerdo del fracaso lector mío. Pero algún día, igual si tengo tiempo y ganas y decido pues sacrificarme un poco, igual lo intento otra vez. Un libro sobrevalorado. No me gustaron nada las novelas de Carlos Fuentes, que sin embargo siempre tenían tanto prestigio, y particularmente me disgustaba la más prestigiosa de todas, que era La muerte de Artemio Cruz. Es de esas novelas que me parece que es una novela que es puro alarde y sin demasiado contenido. ¿Qué libros tienes ahora entre manos en tu mesilla de noche? Bueno, en la mesilla no tengo porque no leo No. no leo en la cama, pero tengo muchos libros. Lo que pasa es que son todos como de historia del siglo XX, de historia española, porque es que estoy escribiendo una cosa ahora que está ambientada en el año 39 al 45 y claro, tengo que leer, mira, La resistencia armada contra Franco, que habla del maquis, el PC en los orígenes del franquismo, otro que tengo ahí, Crónica de la posguerra 1939. O sea, tengo muchos libros muy gordos y muy de historiadores que son libros que los necesito pues para familiarizarme con esa época y para terminar de saber cosas sobre esos 5 o 6 años terribles de la historia de España. Y al mismo tiempo pues son libros que, claro, que a mí me fascina la lectura de estos libros porque descubro muchas cosas que pues, están casi olvidadas, ¿no? Pero digamos que a la vez que leo estos libros como de historia, también leo, pues, alterno con novelas actuales. ¿Estás con nueva novela ahora? Estoy con esa novela, sí, es una novela, bueno, va a ser bastante larga y es una novela bastante dura porque fueron los años, yo creo que más duros de la historia de España, aparte de la Guerra Civil. Son justo los posteriores cuando prácticamente España pues, vivía en un régimen de exterminio, ¿no? ¿Qué libro salvarías de un incendio? ¿Y cuál te llevarías a una isla desierta, si no son el mismo? Sí, lo que pasa es que ahí me llevaría, pues, fíjate, me llevaría a una edición de esas de obras completas antiguas que te caben muchas novelas, ¿no? Es decir, algunas de esas de Galdós o de Balzac, para asegurarme de que tendría lectura ¿De para qué rato. hay? Y probablemente tendría que ser en papel Biblia para que cupieran muchas novelas, ¿no? Estas ediciones ya no se hacen, ¿no? Pero tendría que ser un libro de esos como de las obras completas de Balzac o de Galdós, 1000 páginas en papel Biblia y tener asegurado que, bueno, que en los próximos meses tendría ¿Tienes? lectura antes de que pase un barco a rescatarme, ¿no? ¿Y eres de prestar libros o prefieres conservar las amistades? Bueno, la verdad es que si alguien necesita un libro mío y viene por casa y lo coge, luego ni siquiera me preocupo por recuperarlo. Es que en realidad estoy tan desbordado de libros que casi me haría un favor a alguien si me pidiera libros y se los llevara y no me los devolviera jamás. Eso es lo que pienso yo siempre. Si alguien se lo lleva, queda hueco para meter otro. ¿Verdad? Sí. Por último, ¿qué libro me regalarías? Pues mira, te regalaría un libro que es mío, pero solo a medias, que es un libro que se llama Partes de Guerra, que salió hace como 13 o 14 años y del que va a haber una edición nueva este otoño, que es un libro del que yo soy antólogo, porque lo que hice fue contar la guerra civil a través de cuentos de diferentes escritores de diferentes generaciones, de diferentes lugares, de diferentes lenguas españolas y de diferentes ideologías también, ¿no? Entonces monté una especie de novela colectiva sobre la guerra civil que empezaba con Manuel Rivas y que acababa ya pues con la gente que se iba al exilio. Y
y a través de casi 40 relatos iba contando un poco toda la guerra civil. Y ahora, como ese libro funcionó bastante bien, pero luego no se reeditó más que 2 veces y tal, y un editor me ha pedido que lo actualice, entonces he metido un par de relatos más, o 3 relatos más, y creo que en octubre o noviembre lo sacamos con una edición nueva. Y entonces el mérito mío es haber sido el antólogo, porque es el libro mío menos mío, pero es un libro de los mejores míos. Bueno, yo estoy ahora con este. Uy, ese. Muy antiguo también. Me ha costado encontrarlo, no te creas. Sí. Este libro, Nuevo plano de la ciudad secreta, que editó Anagrama en el 92, pero que había ganado el Torrente Ballester en el 91. Sí, Bueno, sí. lo estoy terminando, ya me queda nada. Hace Y me, 30 años. y me está Yo era muy gustando joven. mucho. Bueno, es una novela que luego no he querido reeditar porque creo que tendría que rehacerla. Sí, Hay sí. muchas partes tendría que rehacerlas. Tengo muy buen recuerdo del principio, una parte que se llama La hora de la muerte de los pájaros. Hay como partes que me Sí. gustan mucho, pero el día que la quiera reeditar tengo que rehacerla por completo porque está un poco como desflecada. Es una novela desflecada y a mí me gustan las novelas más cerradas, donde las historias acaban cerrándose en sí mismas, ¿no? Bueno, a mí me parece que se reconoce ya mucho del autor que luego ha seguido siendo, ¿no? Hay Sí, muchas de las cosas que te siguen interesando, ¿no? La familia, bueno, sí. esos personajes, eh, no sé cómo decirlo, medio circenses, ¿no? Ese mago, siempre hay algún personaje así estrafalario. El cine también, así un poquito, ¿no? El mundo de la interpretación, bueno. No sé, yo creo que hay Yo creo que unas cosas. hay cosas en ese libro que luego han salido en otros libros Sí, míos y sí, que esa es la probablemente en otros impresión. libros los he sabido desarrollar mejor. Ese libro, claro, 4 años después publiqué Carreteras Secundarias, que para mí ya sí que es un libro un poco más redondo, que es un libro donde, en fin, consigo desarrollar las historias que quiero contar, consigo desarrollarlas al máximo y explorar un poco la relación entre ese padre y ese hijo, sin dejar las cosas, sin dejar cabos sueltos, que es el problema que tengo con algún libro anterior a ese, ¿no? Que digo, es que aquí quedan cabos sueltos. O sea, un escritor que se pone a escribir un libro tiene que, bueno, tenerlo muy claro en la cabeza y luego cuando lo escribe tiene que saber también que tiene que llegar hasta el fondo, porque no va a tener otra ocasión de contar esa historia solo lo va a contar esa vez, entonces tiene que aprovechar todas las posibilidades de esa historia. Y eso es lo que me ocurrió con esa novela, que la verdad me encantó ganar el premio Torrente, además para mí fue un salto importante en mi carrera, conocí a Torrente Ballester, tengo por ahí incluso fotos con él, y sin embargo, pues pasados los años me di cuenta de eso, de que no había sabido desarrollar al máximo las posibilidades de esa novela, cosa que con novelas posteriores creo que conseguí hacerlo o lo hice mejor, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Gracias a ti, Lorena. Ignacio. Ha sido un placer charlar contigo. Nos vemos muy pronto en Nos vemos Coruña, en pronto en La persona. Coruña. Esperemos que ya ahí podamos conocernos en persona. Muy bien, Lorena. Un abrazo. Un Hasta pronto. abrazo. Adiós. Adiós.